Cristo resucitó. Verdaderamente resucitó. Aleluya. Saludo a todos ustedes, queridos y queridas hermanos en Cristo. En modo particular, los miembros de la familia de la señora Berta Acuña de Oliveros. Estamos celebrando esta Eucaristía por el eterno descanso de ella, 10 días de su salida hacia la casa del Padre. Muchos probablemente de ustedes no conocen el rito maronita dentro de la Iglesia Católica. Nosotros somos católicos, yo fui nombrado por el Papa Francisco, pero somos orientales, por eso el rito nuestro se llama rito maronita. Y nosotros formamos con toda la Iglesia Católica un solo cuerpo. Y por eso quise aclarar, porque probablemente muchos de ustedes es primera vez que están celebrando con nosotros la Eucaristía según este rito oriental católico. Hoy, uno de los textos para mí más hermosos, cuando Jesús ve que había muchos discípulos que empezaron a dejarlo y no andaban con él. Él mira alrededor de él a sus discípulos y les pregunta: ¿y ustedes no quieren marcharse? Y la pregunta de Pedro más hermosa dice: Señor, ¿a dónde vamos si tú tienes palabra de vida eterna? Si uno piensa lógicamente, humanamente, las palabras, como decimos, no dan pan. Pero el ser humano no necesita las palabras, el pan que se va muy rápidamente. Más bien quiere el pan que permanece para siempre. Y este pan justamente es Jesucristo. Las personas que estaban acompañándonos unos días antes, era, digamos, la homilía de Jesús sobre el pan del cielo. Y esta homilía que Jesús daba, esta enseñanza, escandalizó un poco a las personas, porque Jesús decía: mi cuerpo es carne verdadera, mi sangre es bebida verdadera, y los que no comen de la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre no pueden permanecer en él, y él no puede permanecer en ellos. Entonces eran palabras un poco, entre comillas, escandalosas para muchas personas. Por eso hasta los mismos discípulos empezaron a murmurar entre ellos: ¿qué es esta palabra? ¿Qué es esta enseñanza tan difícil? ¿Quién la puede aguantar? Y por eso muchos se apartaron de él, pero los demás quedaron fieles a su palabra. Pedro, ¿qué le dice a Jesús? Le dice: Señor, ¿a dónde vamos? Y tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, dice Pedro, porque Pedro también, no hay que olvidar que muchas veces vio milagros a través de la palabra de Jesús. Doy un ejemplo. Cuando Jesús estaba en Caná de Galilea y no había más vino, vinieron los sirvientes y el Señor solamente, cuando dijo: llenen estas jarras de agua, y al terminar de llenarla de agua, Él dijo: bueno, ahora tomen y dan al mayordomo de la casa para que dé al novio y a los invitados este vino. Y todos vieron que el vino, o saborearon que el vino era más rico que cualquier otro vino. Otras veces, cuando Jesús dijo: bueno, a ver, ¿cuántos panes tienen para dar a toda esta multitud para comer? Y ellos le dijeron: apenas tenemos 2 peces y 5 panes. Bueno, háganles sentarse. Y después que Jesús bendijo y repartió el pan, comieron todo y sacaron 12 canastas grandes de lo que quedaba. Muchas veces la palabra de Dios asegura al fiel que es eficaz, porque la palabra de Dios no es meramente letras, sino es una persona viva, se llama Jesucristo. Acuérdense, el primer texto de San Juan
cuando dice, desde el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra es Dios. Esa misma palabra se ha hecho carne y habitó entre nosotros. También es importante saber que aunque nosotros estamos dentro de la iglesia, no debemos estar muy como en una cama, sleep comfort. Hay que siempre buscar la salvación nuestra. Porque dice Jesús, aunque yo los he elegido a los 12, pero entre ustedes hay un demonio, hay un diablo, refiriendo a Judas de Iscariote. Y para San Juan, eso fue algo lo hirió hasta lo más profundo a San Juan. Porque si uno ve los textos que habla San Juan sobre Judas, como tiene esta herida interna que él iba a entregar al Señor. Y entregar al Señor quiere decir crucificarlo, quiere decir hacerlo sufrir, quiere decir hacerle morir la muerte más fea que uno puede experimentar. San Pedro hoy, en su carta, no a nosotros, los sacerdotes, a pastorear el pueblo de Dios con gana, con, ¿cómo se dice?, con generosidad, no obligados. Y llama al pueblo de Dios a obedecer los sacerdotes. Uno dice, ¿por qué voy a obedecer al sacerdote si es como yo? Es verdad, yo soy como tú igual. Pero lo que yo tengo de poder no es mío, es de Cristo. Y este poder, esta dignidad sacerdotal, supera toda dignidad en la tierra y en el cielo, porque es el sacerdocio del mismo Cristo, que viene al encuentro del ser humano. Por eso pide San Pedro a los jóvenes a obedecer a los sacerdotes y a todos a respetarlos. Nosotros vamos a preguntarnos, cuando vemos a algún sacerdote que probablemente su parte humana vence a la parte espiritual en su vida, ¿cómo lo tratamos? Nosotros pensamos que los sacerdotes son ángeles que vienen del cielo, ¿no? Los sacerdotes son gente que nacen en esta tierra, en nuestras familias, viven como nosotros, tienen necesidades, comen, beban, se visten como cualquier ser humano. Tienen debilidades, tienen fortalezas, tienen momentos de entregar al Señor y tienen otro momento de recibir al Señor. Son personas como cualquier uno de nosotros. Pero la dignidad sacerdotal les dio un poder, sobre todo poder, porque es el poder de Cristo mismo. Y ese poder no es para mí, ese poder para servirlos a ustedes. El sacerdote verdadero es el que se inclina delante de su gente para ayudarlos, para servirlos, para hacerlos conocer más al Señor, para llevarlos al corazón de Jesús y para llevar el amor de Dios hacia sus corazones. Por lo tanto, cuando yo veo un sacerdote que necesita oración, debo orar. Un día vino el beato Abuna Ya'ub. Estaba en Egipto enseñando la lengua árabe y otra materia también. Y escuchó que habían jóvenes hablando de un sacerdote que vive una vida desordenada. Y él, en el lugar de compartir, sí, yo conozco fulano, yo conozco sultano, él dijo, bueno, este sacerdote probablemente que había muerto, pero yo les voy a mostrar qué tipo de sacerdotes puedo ser. Y llegó a ser beato, y esperamos que Dios lo proclama santo. Otra vez, un día murió un sacerdote y él estaba entrando a la iglesia a rezar y vio a un monje sacerdote puesto en el piso a la manera de los franciscanos y era muy joven todavía. Él dijo, murió un sacerdote y nació otro, refiriendo a sí mismo.
Nosotros cuando queremos arreglar, debemos preguntar nosotros qué estamos haciendo, no el otro, porque es lo más fácil, lo más sencillo que uno dice el otro. Pero a ver, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Esa es la pregunta que debemos hacer. También San Pedro hoy nos llama a algo muy lindo. Nos dice, descarguen sobre él todas sus preocupaciones, porque él cuida de ustedes. Nosotros, nuestra relación con Jesús no es una relación de un adorador con su creador que solamente le ofrece adoración y le pide que aleje su ira. No, nosotros tenemos una relación de amigos, de personas que se aman, de personas que pueden hablar con su Dios, tú y yo. Podemos mirarlo en la cara, podemos tocarlo en la Eucaristía, podemos escucharlo en la palabra, podemos verlo en el prójimo. El Dios nuestro no es un Dios fuera de las nubes. Para nosotros Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa es la buena noticia, que nosotros vemos a un Dios cercano, un Dios que me habla, un Dios que me escucha. Cuando algo me duele, Él sabe lo que me duele. Y cuando algo me alegra, Él se alegra conmigo. El Señor sabe lo que cada uno de nosotros está viviendo dentro de su casa, dentro de su situación económica, dentro de su trabajo, dentro de su iglesia, dentro de su lugar donde está. El Señor nos conoce más de lo que conocemos a nosotros mismos. Y por eso, hoy pensando a la luz de esta palabra en nuestra hermana Berta, que su hija me llamó diciéndome que ella sufrió la muerte sola, pero sabía que toda la familia estaba acompañándola en la oración. Y yo felicito a esta familia porque lo más importante para nuestros difuntos es ofrecer la Santa Misa por ellos, porque tu rosario puede servir, pero tu rosario es humano. Tu obra de caridad puede servir, pero tu obra es limitada porque es humana. Pero la Eucaristía es la obra de Cristo y nosotros como iglesia nos unimos a esta obra para elevarle adoración al Padre por las personas que tanto queremos. En la Eucaristía nosotros podemos encontrarnos con las personas que tanto queremos. San Agustín decía, cuando me extrañan, búsquenme en la Eucaristía. En Jesús se une toda la humanidad, vivos, muertos, sanos, enfermos, cercanos y lejanos, grandes y pequeños. Todos nos encontramos en la persona de Cristo. Y yo estoy seguro que como cuando la tierra está seca y uno le echa agua, queda como sólida, queda como firme. Yo pienso que esta Eucaristía va a derramar sobre nuestra hermana Berta esta gracia divina para que ella quede como llena de la presencia de Dios y pueda verdaderamente ser participante en la mesa del Señor. El Señor Jesús los consuela como familia y da el descanso eterno a la señora Berta, que ella cuando llegue al reino de Dios se acuerda de cada uno de nosotros. Que la Virgen María nos acompañe especialmente en este mes y en nuestro camino espiritual. Amén.